Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Es un gozo poder compartir en esta mañana un tema que es bastante importante, ¿no? A la luz de la palabra de Dios y que quizás a veces por el contenido de los libros en los que lo encontramos, a veces da miedo, ¿no? No sé si les ha pasado a leer Apocalipsis, por ejemplo, las escenas que aparecen, las catástrofes, el sufrimiento, el dolor de las personas. De pronto uno piensa, este libro fue colocado para meter miedo y de que teniendo miedo quisiéramos aceptar a Dios y no irnos al infierno. Sin embargo, la literatura apocalíptica, hermanos, tiene otro propósito. Y el propósito es entender que en medio del sufrimiento, del dolor, de donde no hay esperanza en Dios, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana en el tema que vamos a meditar, que es el pasaje del libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, que esto es conocido como las profecías de las 70 semanas del libro de Daniel. Quiero, antes de leer el texto bíblico, quiero un poquito que entremos a ver lo que estaba pasando cuando Daniel escribe este contenido de su libro, estos versículos, qué era lo que estaba viviendo Daniel al momento de tener esta revelación. Entonces el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Babilonia, más específicamente las dos tribus del sur, que serían las dos tribus que se separaron propiamente durante el periodo de la división del reino, después de la muerte de David. Y estas dos tribus, al igual que las 10 tribus del norte, se habían apartado de Dios. Cuando leemos el libro de Reyes y Crónicas, vamos a ver algo interesante en los dos reinos, ¿no? El reino de Judá y el reino de Israel, o las tribus junto con Rubén, que serían las tribus del norte. Y es de que todos los reyes del lado norte eran malos y encontramos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Los reyes en la parte del sur, es decir, las otras dos tribus que quedaron, había un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, un rey malo, hasta que finalmente aparece el rey Manasés, descendiente de Ezequías, ¿no? Y también descendiente de Josías. Y con este rey prácticamente viene la decisión de Dios de llevar cautivo a su pueblo a Babilonia. Entonces el pueblo ya estaba en Babilonia. Ezequiel y Jeremías habían profetizado de que el pueblo iba a sufrir esto, más específicamente Jeremías en su libro, y el pueblo había olvidado todas estas profecías, y Daniel recuerda esto, dice, mientras estaba recostado descansando, y en el corazón de Daniel estaba la pregunta: Señor, ¿cuándo vas a liberar a tu pueblo? Daniel ora y viene el ángel Gabriel y le revela esto que vamos a leer a continuación. Entonces, como podemos ver, tenemos un Daniel que está preocupado por su pueblo. El pueblo está sufriendo, prácticamente alejado de todas sus raíces, de su tierra, de sus cosas, de su cultura, su religión ya se estaba mezclando. Y entonces Daniel ora a Dios y pide y le dice: Señor, recuerda que tú prometiste que después de 70 años ibas a liberar a tu pueblo. Ese periodo ya ha pasado. ¿Cuándo nos vas a liberar? Y allí es donde Dios manifiesta esto. Algo que podemos ver y debemos entender al momento de analizar el libro de Daniel es de que la profecía que vamos a estudiar en esta mañana se centra en Israel y específicamente en Jerusalén y en su templo. Entonces, cuando tratamos de ver sucesos apocalípticos, en específico de la semana de Daniel, no debemos verlo en nosotros, ¿no? Los gentiles, sino en el pueblo de Israel. Por eso Israel es conocido o llamado el reloj de Dios. Y vamos a ver eso a continuación. De las 70 semanas que habla el libro de Daniel, 69 semanas conducen hasta el Mesías. Es decir, estas 69 primeras semanas, desde el momento en el cual se va a firmar un edicto del templo, que es lo que dice la profecía, hasta la llegada del Mesías, su muerte, son 69 semanas. Y queda una semana pendiente. Y la idea de esta última semana, cuando hacemos el análisis de las escrituras, nos muestra que es futura y que tiene la culminación con la gran tribulación de los seres humanos, ¿no? Que se han rebelado contra Dios.
Siguiente diapositiva, por favor, hermana. Hablemos entonces un poco del contexto histórico y del método que vamos a utilizar. Debemos entender que la Biblia, hermanos, aunque nosotros sabemos que es la palabra de Dios, y lo es así, es también un libro. Y todo libro tiene métodos que deben utilizarse para poder estudiar y no hacerle decir a la Biblia, en este caso, cosas que la Biblia o que el autor nunca quiso decir. Entonces, por ejemplo, hoy en día está muy de moda, ¿no? Y varias veces lo hemos hablado esto. Cuando yo quiero afirmar algo, una posición personal que yo tengo, yo voy a agarrar versículos al azar y voy a hacerle decir a la Biblia lo que yo quiero, ¿no? Y eso es violentar el texto bíblico. Eso es no respetar el método del estudio de la palabra con el cual debemos acercarnos. De todos los métodos, como iglesia en la UCE y las iglesias tradicionales, se utilizan el método histórico gramatical. Es decir, histórico porque reconocemos que hay historia y que lo que vamos a estudiar son sucesos históricos en el pasado o que vienen al futuro. Y gramatical porque hay un género literario. Hay un género literario, no podemos interpretar igual un poema de la Biblia con una narrativa, con una historia, con una epístola o con un evangelio o con un libro de ya sea Apocalipsis o Daniel. Cada género de literatura en la Biblia tiene un método para poder analizarse. Entonces, cuando entramos a Daniel, debemos entender que no todas las cosas son literales. El autor de estos tipos de libros, como Daniel, Apocalipsis, que encontramos en la Biblia, tratan de comunicar algo, pero ellos lo están viendo en algunas revelaciones como eventos futuros y ellos tratan de explicar a sus audiencias, a las personas que van a leer el libro en su época, cosas que ellos quizás no entienden, pero tratan de describirlo y lo asemejan a algo de su época. Los que somos más mayores, si hace unos 10 años o 15 años o 20 años nos hubieran mostrado un teléfono como este y nos dijeran simplemente, te voy a mostrar esto para que expliques a tus bisnietos qué es. ¿Qué dirían en esa época? No dirían es un teléfono inteligente, no es un smart. No, no dirían, ¿verdad? Diríamos quizás parece un televisor, solo que planito, pequeño, es como como un teléfono, pero no tiene teclas, se puede escuchar. Entonces hubiéramos tratado de explicar en nuestros términos. Y es lo que encontramos en la literatura apocalíptica, en el caso de Daniel. Él puede describir, por ejemplo, cuando vemos Apocalipsis, ¿no? Y Juan dice, vi algo que tenía como rostro de león, cabello de mujer, sus alas hacían su sonido como de carros y truenos. Y uno piensa, está describiendo un monstruo. Pero ¿qué? No digo que sea así, pero ¿qué si Juan estaba viendo un helicóptero en su momento? Y él está tratando de describir un helicóptero en su época. Entonces Dios revela cosas futuras, pero no muestra qué es en realidad. Y los autores tratan de explicar a su audiencia, ¿no? Entonces eso es lo que debemos entender al momento de estudiar el libro de Daniel, en específico también las 70 semanas. Por otro lado, no podemos interpretar desde nuestra cultura, desde nuestro punto de vista, porque hay una cultura en su época. Debemos analizar en la cultura judía. Una de las grandes diferencias que nos va a ayudar a ver las fechas probables y los eventos que han pasado es de que para nosotros un año tiene 365 días y 4 horas. Para los orientales, en la época de la Biblia, un año tenía 360 días solamente. Otra cosa, para nosotros un día empieza a las 12 de la noche, ¿verdad? Ahí son las 0 horas del día. Para un judío empezaba al salir el sol el día y terminaba al ocultarse. Entonces por eso vemos en Génesis, ¿no? Y fue la tarde y la mañana del día primero. Entonces no necesariamente son 24 horas. Y esas cosas debemos entenderlas para tratar de ser fieles al texto bíblico. Y es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana. Entonces, en cuanto al contexto histórico, el año 605 hay una primera deportación a Babilonia. Hay un primer grupo que es llevado cautivo por el rey Nabucodonosor hasta Babilonia. Más tarde,
casi en un periodo de 100 años, en el año 586, Jerusalén y el templo son destruidos totalmente. Y esta destrucción viene porque el pueblo, y recordemos lo que Dios había dicho a su pueblo en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, de que Dios estaba hastiado por el sacrificio del pueblo y de que Dios iba a cerrar su templo, iba a destruir su casa. Y es el cumplimiento en el año 586. Más tarde, en el año 539, cae Babilonia frente al imperio Medo-Persia. Es decir, este imperio, y recordemos, Nabucodonosor tiene un sueño. Daniel lo interpreta. En el sueño había una estatua, no sé si recuerdan, y esta estatua estaba formada de diferentes materiales. Nabucodonosor hace su propia estatua después, ¿no? Y en su pensamiento está, bueno, mi estatua tenía cabeza de oro, estaba formado por plata y al final terminaba por metal con barro. Yo la voy a hacer toda de oro. Entonces, mostrando su rebelarse contra Dios. Entonces, cae Babilonia, que era algo que había profetizado también Dios. Babilonia cae, estos dos imperios lo que hacen es cercar la ciudad y luego desvían el río que llevaba agua a la ciudad y la ciudad tiene que abrir sus puertas y cae frente al imperio, al nuevo imperio. Más adelante, casi en un periodo de unos 6 meses, 4 a 6 meses, Daniel ora por el fin del exilio, ¿no? Y esta oración la encontramos en el capítulo 9, desde el 1 al 19, que son el contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces Daniel, al ver todo esto, ora a Dios y pide, Señor, que termine todo esto. Ahora imagínense, ¿no? Ser ciudadanos de esa época, y hemos tenido, ¿verdad?, 51 días de bloqueo. Entonces imagínense esa magnitud en esa época. Por lo menos entraba alguito, ¿no? Allá no entraba nada ni agua. Entonces al final Daniel y el pueblo sufren y claman a Dios y dicen, Señor, tú prometiste un final para el exilio. ¿Cuándo será ese final? La base bíblica de lo que vamos a analizar son Jeremías 25, ¿ya?, que es la promesa del final del exilio, de que el pueblo va a ser llevado exiliado y va a terminar ese exilio. El capítulo 29, 10 también, que es lo que Daniel encuentra al momento de ver los rollos y ora a Dios y dice, Señor, parece que ya es tiempo. ¿Cuándo será el final? Gabriel aparece y responde con una profecía mayor todavía. Y dice, 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Es decir, va a llegar el final de esto en 70 semanas. Bien, vayamos al versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, luego de este sueño que tiene Daniel, ya de esta visión, perdón, se aparece el ángel y le dice, 70 semanas están determinadas para suceder sobre tu pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén. Vemos en este primer versículo, hermanos, el propósito de esta profecía. No es meter miedo, tampoco es el tratar de ver y decir, el final va a llegar. El centro no es el fin, no es el por qué necesariamente está viniendo esta profecía, sino más bien los motivos que Dios tiene al momento de traer estos eventos para el pueblo de Israel. Y tenemos allí 6 eventos que podemos ver en este versículo. ¿Por qué las 70 semanas? El primer evento es terminar la prevaricación. Es decir, terminar el estilo de vida que llevaba el pueblo pecando y rompiendo las leyes de Dios a pesar de conocer la ley de Dios. Y no es para menos, ¿verdad? Si como pueblo de Dios nos suceden cosas malas, entonces, ¿de qué vale la pena seguir siendo fiel a Dios? ¿Por qué seguir orando? ¿Por qué seguir leyendo la Biblia? ¿Por qué venir al culto? ¿Por qué alabarle? ¿Por qué dar mis ofrendas? ¿Por qué tratar de servir a Dios, de agradarle, si Dios se ha olvidado de nosotros? En eso había caído el pueblo.
Y entonces el ángel dice, las 70 semanas que vienen con el propósito de Dios de poner fin al rompimiento de las leyes de Dios. Segundo, poner fin al pecado, poner fin a la maldad del pueblo. Es decir, el pueblo es llamado a hacer una pausa en su estilo de vida y decir, todo lo que nos ha pasado es culpa de nuestras actitudes, es culpa de que nosotros nos hemos desviado de Dios. Si nos remontamos más atrás del Antiguo Testamento, Dios, cuando decidió sacar a su pueblo de Egipto, les prometió llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel, es decir, donde habría abundancia de cosas. Pero había una condición. Yo pongo la vida y la muerte delante de sus ojos. Elijan la vida. Pero yo sé que ustedes, por ser un pueblo duro, elegirán la muerte. Así termina el libro de Deuteronomio. Entonces Dios dijo, yo les voy a llevar a un lugar donde van a estar en paz, siempre y cuando ustedes no se aparten de mí. El pueblo se apartó. Daniel ahora ora y le dice, Señor, ¿cuándo se terminará? Y Dios le dice, pronto se va a terminar, pero no se termina para que ustedes no sufran, no se termina para que ustedes vuelvan a creer en mí, sino se va a terminar para terminar las veces que ustedes han roto mis pactos. Segundo, para que dejen de pecar. Tercero, para expiar la iniquidad del pueblo, para quitar la inmundicia de mi pueblo. Es interesante, ¿no? Y a veces no entendemos la lógica de Dios. Dios castiga a su pueblo, lo disciplina porque habían caído en la idolatría y lo lleva a un pueblo más idólatra todavía. Es como limpiar un cuarto con una escoba sucia. Pero es la lógica de Dios. Dios utilizó todo esto para que el pueblo extrañara su tierra, para que el pueblo diría, nos hemos apartado de nuestro Dios y hemos caído en ídolos y ahora están viviendo entre ídolos, entre inmundicia, entre corrupción. Pero luego también el cuarto propósito es traer justicia perdurable en el pueblo, para que sean justos. Cuando leemos los profetas menores en la Biblia, los libros más cortitos de los profetas, vamos a ver cómo el pueblo cayó y fue peor que muchos otros pueblos paganos. Durante el tiempo de la acechanza, el pueblo se acabó la comida, comenzaron a romper las leyes dietéticas, comiendo insectos, comiendo ratas, y al final lo triste, cayeron en el canibalismo para poder sobrevivir. Comerse a un hijo para salvar a los demás. A eso terminó el pueblo. Entonces, pero todo esto era ¿por qué? Porque el pueblo también, hermanos, por el lujo, por tener bienes, vendían a sus hijos como esclavos. Cambiaban a sus hijos, a sus mujeres, por calzado, por ropa. Entonces el pueblo estaba corrompido, el pueblo era injusto. Comenzaron a hacer préstamos a los pobres para poder sacarles mayor interés todavía, al punto de que el pobre cada vez era más pobre a causa de la opresión de sus propios hermanos. Y muchos de los sacerdotes habían caído en esto. Entonces Dios dice, voy a poner fin a esto para que se termine y para que haya justicia de una vez por todas. Pero también el quinto propósito es sellar la visión y la profecía. Entonces Dios dice, voy a hacerlo, pero no es para revelar lo que va a pasar. Voy a revelar ciertas cosas y voy a sellar algunas que no la van a poder entender. Y hermanos, ese es Dios. Dios nunca nos promete explicarnos todo, sí las cosas que necesitamos. A veces discutimos, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia, a veces formamos nuestras propias posiciones y a veces no podemos entender que Dios dice que Él es soberano, omnipotente, que nadie se puede oponer a Él, pero al mismo tiempo también permite que los seres humanos tomemos decisiones, sin que eso afecte su soberanía, su omnipotencia. Como humanos eso es imposible entenderlo, porque decimos, si Dios permite que el hombre tome decisión y el hombre rechaza el plan de salvación, entonces el hombre es más poderoso que Dios y Dios no es todopoderoso. Si Dios fuera todopoderoso, obligaría al hombre a que acepte y nadie rechazaría. Esa es nuestra lógica humana. Pero Dios dice, yo voy a revelar ciertas cosas y pondré sello a otras. No lo sabrán. Y el sexto es ungir al santo de los santos.
es manifestar aquel que el pueblo estaba esperando. El pueblo a lo largo de todos los años de los profetas esperaba la llegada del Mesías prometido, desde que se le prometió a David. Ellos esperaban este Mesías prometido. Y Dios aquí dice, va a terminar este periodo, pasarán estas semanas y entonces se va a ungir al santo. Y esto era para darle una alerta al pueblo, para entender viendo las fechas de que vendría el Mesías y tendría que ser coronado y aceptado por el pueblo. Ahora, algo interesante que debemos entender nuevamente es la palabra semanas que aparece aquí en el libro de Daniel. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pero, si pasamos a la siguiente, hermana, por favor. La frase que aparece en el idioma hebreo, hermanos, es Sibim Sabuim. Es decir, Dios dice, Sibim Sabuim están determinadas sobre tu pueblo. Literalmente esto significa 77 está determinado sobre tu pueblo. Y esto nosotros no lo podemos entender, ¿no? ¿Qué significa 77? Y semanas para el judío era o estaba relacionado con lo que ellos entendían con el periodo de los años que debían trabajar y el año que debían descansar, el año sabático. Entonces, este Sibim, Sabuim, significan que son años sabáticos, literalmente, cada uno, cada Sibim, Sabuim. Entonces, nos está diciendo que son 70 veces el 7, que serían 490 años de 360 días, tal como era el año sabático para el judío. Entonces, Daniel y sus lectores entendían lo que estaba pasando, la promesa de Dios. Para nosotros nos está diciendo, la promesa de las 70 semanas son 490 años determinados sobre Jerusalén y sobre su pueblo, como decía el versículo que hemos leído. La lógica básica entonces de la cuenta son bloques de 7. Entonces cuando habla de 70 semanas, son 70 semanas de años, ¿no? Son 7 años, son 70 grupos de 7 años. Entonces, muchos de los comentaristas, muchos de los que se acercan a estudiar la Biblia, entienden que esos 7 son periodos de estos 7 años y que en total dan un número de 490 años que estaban determinados sobre Israel desde un evento que va a mencionar la profecía, ¿no? Entonces, desde el momento en el que se firme el edicto para reconstruir Jerusalén, sus plazas, entonces desde allí hasta tal evento hay tantos 7 y desde ese evento hasta el otro evento hay tantos 7. Entonces, lo que nos está llevando a mirar Daniel es precisamente de que esto se dice años antes de los eventos que vienen. Son eventos futuros. Y Dios estaba revelando a Daniel los eventos que iban a suceder para que Daniel y el pueblo estén pendientes de esas señales para cuando llegue el Mesías. Sin embargo, como seres humanos nos pasa, ¿verdad? A veces cuando estamos en opresión, en dolor, y nos llega una palabra de esperanza de parte de Dios, nosotros vemos la esperanza en la parte cercana, en la liberación, en el pasar del dolor. Y no vemos más allá. Lo que Dios estaba mostrándole al pueblo por medio de Daniel era que no era tanto el sufrimiento, sino lo que se venía, la gloria que se venía, lo que tanto estuvieron esperando el Mesías. Pero el pueblo, corto en su razonamiento, miró solamente lo que le interesaba del mensaje de Dios. Y eso sucede muchas veces cuando vamos al texto bíblico, ¿no? Nos cerramos y decimos, yo estoy sufriendo y quiero el final de mi sufrimiento. ¿Cuándo voy a dejar de sufrir? Pero no miro a veces que hay más cosas buenas también en medio del sufrimiento, donde Dios nos ayuda a acercarnos más a Él, donde quizás al pasar el sufrimiento vamos a ser mejores cristianos de lo que éramos antes. Ese es el propósito del dolor. Y Daniel está mostrando eso. El versículo 25 que continúa dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe harán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Entonces, lo que nos está mostrando son 69 semanas que se iban a cumplir en dos grupos. 7 semanas primero y 62 semanas después. Y da dos eventos que son importantes. Para poder entender esto, ¿cuándo pasaron? Ya pasaron las 70 semanas, que a veces nos gusta, ¿no?, divagar en eso y tratar de entender cuándo será la semana, ya pasaron. Pero vamos a tratar de ver lo que ya pasó en la historia y ver si falta algo todavía por cumplirse. Pero quiero que nos animemos, ¿no? No por el afán de decir, hay que estar pendiente la última semana de los eventos que vienen. No, sino para recordar el propósito de la profecía. Se va a terminar la maldad. Ya no va a haber dolor, va a haber justicia entre los seres humanos. Se va a honrar a Dios, se va a volver a cumplir el pacto de Dios. Ese es el propósito de las 70 semanas que nos debe llevar, ¿no? Entonces, vemos algunos eventos que son importantes. Desde el año 445 al 444 más o menos surge un decreto para restaurar Jerusalén. Digo uno porque hay 3 decretos que lo vamos a ver a continuación. Entonces, este año es reconocido como posiblemente el edicto donde empieza el reloj de las 70 semanas de Dios sobre Israel. Estas 7 semanas que hay este lapso son 49 años. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Daniel es que en 49 años va a terminar el exilio. Van a poder salir. Pero a partir de allí hay otras semanas más que deben prestar atención ustedes. Seamos sinceros, hermanos, cuando termina nuestro castigo, pongámonos, volvamos en el rol de hijos cuando éramos antes, ¿no? Y los que son hijos todavía vuelvan o estén allí pensando. Cuando estamos castigados queremos cambiar, ¿verdad? Decimos, voy a cambiar, papá. Se levanta el castigo, volvemos a lo de siempre, ¿o no? ¿Verdad? Volvemos a lo de siempre. Si no, recordemos el COVID. No sé si pasó, me imagino que igual, ¿no? En la iglesia, durante el COVID, cortamos los cultos y todo por Zoom, ¿no? Ya cuando estaba pasando casi un año de la pandemia, a los 6 meses, los hermanos querían reunirse, ¿no? Y todos decían, cuando orábamos, extraño abrazarles, hermano, extraño darles la mano, extraño el culto, quisiera ir al culto. Todos mostrábamos el interés de que se abra el culto nuevamente. El primer culto presencial que hubo, todos se olvidaron de los protocolos de seguridad, se dieron besos, se abrazaron, todo, porque era bonito verse después de mucho tiempo. Todos llegaron temprano a ese culto. Segundo culto, tercero, cuarto, otra vez lo mismo de antes, ¿no? Llegando tarde, algunos ya no iban. O sea, volvimos a la rutina de siempre. Y el pueblo de Israel cayó en eso. Fueron liberados y otra vez al estilo de vida antiguo. Se olvidaron de ese reloj que Dios había puesto en marcha. Luego viene una reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos. En ese periodo, recordemos, Esdras y Nehemías reconstruyen el templo. Y el libro de Nehemías nos muestra, ¿no?, de que en una mano tenían que tener la herramienta y en la otra la espada para poder reestructurar nuevamente el templo. Luego vienen 62 semanas, que son un periodo de 434 años, desde que se empezó y se reestructuró los muros y la ciudad, hasta la llegada del Mesías, dice, que sabemos sucedió entre el año 32 y 33, después de Cristo. Aunque la fecha puede variar un periodo de 4 años porque los católicos, el monje que trató de fechar y cambiar el calendario que antes se utilizaba al calendario que utilizamos hoy, se saltó un emperador que varía unos 4 años, ¿no? Pero la idea entonces de las 70 semanas menos una, ya que son 400, que son el periodo de 489 años, ha pasado durante este periodo desde que se firmó el edicto hasta el momento en el que Mesías llegó y fue ungido. La pregunta entonces, ¿Jesús fue ungido alguna vez estando en la tierra como rey? Sí. El Salmo 2, ¿ya? Si recordamos, este salmo es muy importante en toda la Biblia, es el único salmo que se cita casi en toda la Biblia.
hay una parte que empieza, ¿no? El Salmo, dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Y después dice, te ungiré y te pondré como rey. ¿Cuándo fue ungido Jesús? Con algo visible y audible. No sé si recuerdan un evento. En el bautismo, el Espíritu Santo vino de manera visible sobre el Señor Jesús y la voz dijo, este es mi Hijo amado. Y eso es lo que cita el Salmo 2 también, mi Hijo. Entonces ahí fue el ungimiento de Jesús. ¿Se dan cuenta que Dios no actúa como los seres humanos esperamos que actúe? No se encasilla en nuestra medida. Nosotros hubiéramos esperado como judío, que hoy lo esperan, que hubiera sido un acto público donde se le coloque una corona a Jesús, se siente a gobernar desde Jerusalén. Hoy Jesús ya está gobernando en su iglesia, en nuestra vida, en nuestro corazón. En teoría, por lo menos, ¿no? Porque aún somos rebeldes. Pero ya está gobernando, su reinado ya empezó en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando estos periodos? Cuando hacemos la suma de años de 360 días, desde el momento de este edicto hasta la llegada, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, se cumplen estos periodos, ¿no? Pero falta un periodo de 7 años todavía, una semana que no se ha cumplido. Ahora vamos a ver, siguiente hermana, por favor. Esto voy a pasar rápido porque es más años, historia, pero sí nos ayuda para poder entender, ¿no? Hay 4 periodos, 4 edictos donde se firmaron el permiso para que se reestructure nuevamente Jerusalén. El primero es durante el reinado de Ciro el persa. Ciro, recordemos, Daniel tuvo el privilegio de poder vivir estos reinos, ¿no? Poder verlos. Fue autoridad durante estos reinados, ¿no? Más allá de otros personajes. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4 y el capítulo 6, 3 al 5 nos muestra este evento. Y esto sucede en el año 538, 537 antes de Cristo. Y el edicto, recordemos, dice la semana o la profecía de que en el momento en el cual se firme el edicto para la reconstrucción del templo y de las paredes de la ciudad, ahí empezaría a correr el reloj de las 70 semanas. Sin embargo, cuando vemos este evento de Ciro, el edicto en el libro de Esdras permite a los judíos regresar a Jerusalén, reconstruir el templo, y algunos lo ven como el inicio general de la restauración. Es decir, es el inicio, no es el edicto oficial, porque solamente se dio el permiso para el templo, no toda la ciudad. El segundo evento es el evento de Darío I, el sucesor de Ciro, que también era persa. Este edicto se firma y se vuelve a dar la autorización. Es como un permiso ratificando el anterior edicto. No es un nuevo edicto, es el mismo, pero como hubo cambio de gobierno, entonces el nuevo emperador da la autoridad para que continúe el edicto. El siguiente edicto lo encontramos en Esdras capítulo 7, versos 7 al 26, que es por Artajerjes I. Y este edicto se lo da a Esdras en el capítulo 7, 7 al 26. Sucede en el año 457, en el 7º año del rey Artajerjes, dice el texto bíblico. Y el edicto permite a Esdras restaurar la vida religiosa, la vida judicial y académica de Jerusalén. Y algunos lo ven aquí, este edicto, como la orden de restaurar y reedificar Jerusalén. Recordemos, para que esté restaurada Jerusalén, tiene que estar funcionando nuevamente el sacrificio en el templo. Algo que al restaurar el templo todavía no se había dado. El pueblo seguía esperando los sacrificios. El otro es, el mismo Artajerjes le da el edicto a Nehemías para restaurar las murallas del templo, de la ciudad. Capítulo 2 de Nehemías. Sucede en el año 444, en el mes de Nisán, dice, en el año 20 de Artajerjes. Esto lo dice literalmente la Biblia. Y aquí el rey da permiso para reconstruir los muros, las puertas de Jerusalén, con madera y con protección militar, ¿no? Manda con Nehemías a las personas.
Y aquí es el evento donde consideramos que empiezan el inicio de las primeras 69 semanas. Es decir, en el año 444, con el edicto que está firmado en el libro de Nehemías capítulo 2. Entonces, considerando esto, este es el tiempo cuando Nehemías llega a Jerusalén y comienza a reconstruir las murallas, ¿no? Y ahí recuerdan, esto concuerda todo con la profecía porque son los tiempos angustiosos donde hay gran oposición. Primero los samaritanos se oponen, luego algunos del pueblo también se desaniman, vienen personas del reino también a pedir los permisos, entonces hay gran oposición para la reedificación. Entonces, este es el momento cuando comienza a correr las 70 semanas o la primera 69 para ver el cumplimiento de las profecías. Siguiente diapositiva, hermana, por favor. Pero luego de esto hay un intervalo. Hay un intervalo entre la semana 69 y la 70. Y nuevamente, cuando leemos el texto bíblico en el versículo 26, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inhumación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya estaba restaurado el templo. Viene un rey que ha de venir, que no es el mismo Mesías. El Mesías vino, le quitan la vida, dice. Y el versículo 26 dice, no es por mano de hombre, sino él mismo la da su vida. ¿Le suena algún evento del Nuevo Testamento? La crucifixión de nuestro Señor Jesús. Y luego dice, este rey que ha de venir destruirá el templo. Año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito llegó y destruyó el templo de Jerusalén. Y esto lo profetizó el Señor Jesús. Recuerdan en su ministerio cuando lloró y dijo, ay, Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, esa fue la profecía que estaba dictaminada en el pueblo de Daniel, en el libro de Daniel. Ahora, sí hubieron personajes en la historia, además de Tito, porque va a haber una abominación desoladora, dice el texto también, que se habla de Antíoco Epífanes, un personaje que hizo algo aberrante para un judío en su época. Él era un rey griego y en la primera etapa del casi final del imperio griego, lo que él hizo fue profanar el templo, meter una estatua de Zeus, hizo un sacrificio de cerdo y luego engañó a los sacerdotes y les obligó a comer lo sacrificado, convirtiéndolo a todos impuros. Eso se conoce como la abominación desoladora en ese momento, pero hay un príncipe que ha de venir, dice también Daniel. Es decir, no es el cumplimiento de Antíoco Epífanes, no es el cumplimiento de Tito. Este se cree que es el anticristo, que va a ser una abominación aún peor de lo que pasó en estos dos eventos anteriores. Después de las 69 semanas dice que se quitará la vida al Mesías. Esto fue el año 33, 32, 33 después de Cristo, ¿no? Con su crucifixión. Esto es algo que el pueblo se olvidó. El pueblo de Israel literalmente dice que se quitará la vida al Mesías. Daniel lo está profetizando. El libro de Isaías lo profetiza. Pero el judío, cuando muere Jesús, recordemos las predicaciones de Pablo, dice, es tropezadero para los judíos Jesús. Porque ellos esperaban nuevamente un Mesías militar, un Mesías que venga y aniquile a todos los malvados, que venga y quite el poder a los romanos, y para poder hacer eso tenía que tener más poder todavía. Entonces quizás el futuro imperio en convertirse. Hubo el imperio griego, luego vino el imperio romano, entonces después del romano tendría que ser el imperio israelita. ¿Cómo? Pensando ellos en el tiempo de Salomón, cuando el imperio se expandió. Entonces ellos pensaban en términos humanos. Pero Jesús viene y recordemos lo que dice, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Entonces,
la ciudad y el santuario vendrán a ser destruidos. Años 70 de nuestra historia se cumple esta profecía. El ejército romano bajo Tito viene, destruye, pero aún hay el príncipe que ha de venir. No se cumple en Tito. A veces estamos acostumbrados a pensar en el anticristo como un personaje único. Cuando leemos el libro de Juan, primera de Juan, por ejemplo, vemos el espíritu del anticristo ya está presente ahora. Todo aquel que niega que Jesús vino en carne y sangre, ese es el anticristo. Se levantarán anticristos entre ustedes. Anticristo, hermano, es toda persona que se opone a Dios. Y a lo largo de la historia hubieron personas que se opusieron a Dios y que querían declararse a sí mismo Dios. El primero de ellos, empezando, fue Domiciano en el año 100, cuando se autoproclama Dios en vida. Antes los emperadores al morir eran considerados divinos. Domiciano es el primero que dice: yo soy Dios y me deben adorar. Y ahí en ese trasfondo es exiliado Juan a Patmos, porque no quiso adorar. Entonces siempre hubieron personajes: Nerón, Domiciano, más adelante Hitler, y varios personajes que van a pretender ser dioses. La particularidad de todos estos anticristos es que todos quieren llegar a sentarse en un trono que gobierna a nivel mundial. Nadie lo ha logrado. ¿Quién es el único que lo va a lograr? El anticristo, porque Dios lo va a permitir para luego destruirlo. Entonces el anticristo no ha llegado todavía, hermanos. Eso es lo que podemos ver al análisis de Daniel capítulo 9. Porque cuando alguien sea declarado a nivel mundial, este es el rey, ahí sí ya podemos decir, sí, ya llegó el anticristo, ya se cumplieron la última semana del libro de Daniel. Entonces hay un paréntesis todavía en este periodo. Hay un futuro escatológico. Siguiente, por favor, hermano. Este intervalo entonces, Daniel 9:26 presenta eventos posteriores a esta semana 69 de la partida del Mesías. La semana 70 no se describe como inmediatamente, el mismo versículo es como que hace un salto y dice en la última semana pasará esto. Luego Daniel va a explicar que esta semana está dividida en tiempos, tiempo y medio tiempo. Es decir, tiempos 2, tiempo 1 y medio tiempo. Es decir, son 3 años y medio. Entonces, nos está mostrando que la última semana está dividida en 3 años y medio, 3 años y medio. Ese evento en Apocalipsis sería la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Entonces, si hoy decimos se está cumpliendo esta última semana, ya estamos en la tribulación. Pero hay un evento que antecede a la tribulación y a la gran tribulación, el rapto de la iglesia. Hermanos, las 70 semanas, la última semana, la más dura, no la vive la iglesia. La iglesia va a ser llevada por Dios, según lo que dice el apóstol Pablo en Primera y Segunda Tesalonicenses. La iglesia será llevada. Entonces, esta última semana está centrada en el pueblo de Israel y en los pobladores que se quedan durante el periodo de los 7 años finales. El apoyo del Nuevo Testamento para esto es Mateo capítulo 24, 15, ¿no? Recordemos, los discípulos le preguntan, ¿qué señales habrán del fin? Y el Señor Jesús le dice, habrán guerras, rumores de guerra, hambre. La pregunta es, ¿hay eso actualmente? ¿Terremotos en todo lugar? ¿Pero qué dice Jesús? Esos son los principios de dolores. No es el fin. Lo que Jesús está tratando de animar, y no sé si nos va a animar esto, pero para un judío sí era para animar, están feas las cosas, hay dolor, hay muerte, hay sufrimiento, pero va a empeorar. Estén tranquilos porque eso va a empeorar. Gracias, Señor, ¿no? Va a empeorar, entonces no estamos tan mal. Creo que no nos da ánimo eso. Pero el ánimo estaba en lo que viene después. Porque dice, los principios de dolores ustedes lo verán y lo sufrirán. Pero el dolor del parto necesariamente ustedes no lo van a pasar.
porque me llevaré a mi pueblo con alas de águila para protegerlo en un lugar apartado. En el desierto, dice, ¿no? Entonces algunos dicen es Jerusalén, otros dicen es la iglesia. Para Dios, la iglesia siempre estuvo en sus planes desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando llama al pueblo de Israel para ser una nación de sacerdotes, para que todos sepan que hay Dios en Israel, al pueblo de Israel le dio esa capacidad para formar la iglesia ya desde el Antiguo Testamento. El pueblo no lo hizo y recién la iglesia se forma en el Nuevo Testamento. Cuando leemos la epístola a los Efesios, dice el misterio de Dios de reunir todas las cosas, las que están arriba de los cielos, debajo de la tierra y en la tierra, en un solo pueblo. Ese era el propósito y ese misterio estaba oculto en el Antiguo Testamento. Entonces lo que nos está diciendo es, hermanos, están sufriendo, hay hambre, hay dolor, hay maldad de hijos hacia padres, hay maldad de padres hacia hijos. Hay terremotos, morirán personas, pero eso es solamente el principio del dolor. Y siéntanse bendecidos porque el dolor más grande ustedes no lo van a pasar si permanecen firmes. Entonces esa es la palabra de esperanza que nos da las 70 semanas. Versículo 27, siguiente diapositiva, nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la última semana, la semana de la tribulación, primero los 3 años y medio y la gran tribulación los 3 años y medio siguientes. Los primeros 3 años es el periodo de una falsa paz, cuando el anticristo va a lograr poner paz en Medio Oriente, donde ya no haya guerra entre Israel y los demás países, donde se llega a decir vivamos como hermanos. Y si recordamos y vemos las noticias, hermanos, todos están apuntando a eso, ¿no? Que ya no haya pasaporte, que ya no haya visa para entrar a cualquier país. Suena bonito, pero eso tiene otras repercusiones. Al no haber visa, al no haber pasaporte, yo puedo ir a cualquier lugar, puedo llevar mi religión a cualquier lugar. Necesitamos una persona que ponga estabilidad en la economía, una sola moneda, una sola religión y un solo Dios. El anticristo va a lograr esto, va a decir, bueno, vamos a tener un solo Dios. Genial, vamos a decir, ¿no? Un solo Dios en toda la humanidad. Vamos a tener un solo sistema político y de gobierno. Vamos a tener una sola ley que rija a la humanidad. Ya no va a haber guerras. Vamos a redistribuirla según las necesidades de cada persona. Ya no van a haber ricos ni pobres. Pero al finalizar los 3 años y medio, va a decir, dice el texto, se romperá el pacto, ese pacto de paz. Y ahora es, queridos, yo soy Dios, adórenme. Y aquel que no le adore será perseguido. ¿Por qué? Si hay un solo sistema de gobierno, si hay un solo sistema de identificación, y hoy seamos sinceros, ¿no? Con esto ya nuestra vida es pública, ¿no? Cuando subimos una foto al internet ya saben dónde estamos, aunque la borremos ya eso no se recupera. Google nos rastrea 24/7, sabe dónde estamos, aunque le quitemos el GPS, ¿ya? Sigue funcionando. Visiten un lugar con su GPS activado y al momento después de volver le va a decir, ¿cómo estuvo tal lugar? ¿Te gustó? ¿No? Entonces, ¿sabe dónde estamos? ¿Sabe quiénes somos cristianos? ¿Sabe quiénes somos pastores? Entonces, el sistema de opresión quizás será la tecnología. Sabrán dónde estamos, qué hacemos. Nadie se podrá ocultar. Aquel que no tenga la marca, y nuevamente la marca, hermanos, dejemos de pensar como se pensó hace unos años atrás, ¿no? La marca es la vacuna, ¿no? En la vacuna hay un microchip y al vacunarse ya ahí está la marca del anticristo. No sé si recuerdan aquí en Bolivia el ejercicio que había, ¿no? Día lunes, número 0 y número 1 pueden salir a comprar, ¿no? Día martes, número 2, número 3. Eso podríamos verlo, no quiero decir con esto que era, pero podríamos verlo como un ejercicio de lo que va a hacer el anticristo.
Aquel que no haya ido a adorar al anticristo, aquel que no esté de acuerdo con su sistema de gobierno, no podrá comprar nada. Esa será la primera fase de persecución, para luego torturar y matar. Entonces la marca, hermanos, no es un tatuaje que nos van a hacer o un microchip. Quizás sí. Por eso dice, aquí hay sabiduría, ¿no? Apocalipsis. El número de la bestia es un número de hombre, es un nombre. Y su nombre o su marca es 666. Hay otros manuscritos que dicen el número es 616. ¿Ya? Entonces no es de que va a ser una marca 666 en el brazo o en la frente, no. Marca en frente y brazo es señal de pertenencia, lo que se hacía con un esclavo. Es literalmente conformarme al sistema de este mundo. ¿Recuerdan Romanos 12, 1 y 2? No, así que ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso nos llama la Biblia, no nos llama solamente por decirlo, nos dice, nunca te alinees al mundo. Como hijo de Dios, nunca consideres bueno lo que el mundo diga que es bueno cuando es malo a los ojos de Dios. En ese tiempo, hermanos, matarán personas. Hubo un ejercicio de esto. Cuando la iglesia en Alemania dijo que estaba de acuerdo y estaba bien matar judíos, polacos y otras razas simplemente por ser diferente. Muchas iglesias dijeron está bien. Eso fue alinearse al mundo. Y el que se alinea al mundo no será perseguido. Pero los que se alinearon al mundo murieron. Entre ellos un teólogo en esa época, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán. Murió acusado de intento de asesinato, de atentar contra Hitler y por ir en contra de lo que el imperio determinaba. Hermanos, cuando hay persecución, la iglesia es obligada a firmar un pacto con los gobernantes y decir, yo voy a predicar esto y no voy a predicar esto otro porque no le gusta al gobierno. Y la palabra aquí, Daniel me está diciendo, va a haber un pacto de paz, pero se va a romper y los que quieran seguir bien a Dios van a sufrir en ese momento. Pero nuevamente, alégrense pueblo, que ustedes no lo verán esto. Ustedes no van a sufrir esto. ¿Quiénes lo verán? Aquellos que vinieron a la iglesia y que nunca hicieron su confesión de fe real delante del Señor, que vivieron a media su vida y que lamentablemente no serán parte del rapto de la iglesia. Nuevamente, no quiero meter miedo, no es el propósito. Pero nos está mostrando aquí Daniel y nos dice, abran los ojos, pero ábranlo más allá de sus propias necesidades actuales. No miren solamente lo económico, el dolor, el sufrimiento humano, el que está aquí presente. Miren a futuro, miren lo que viene. En otras palabras, le estaba diciendo a Daniel, estate feliz, Daniel, porque el final de la consumación de todo está cerca. Ya vendrá el Mesías para que puedan estar con él. Mientras más fea se ponga la situación, mientras más dolor, mientras más inmoralidad, mientras más pecado haya, más dichoso debemos estar en un sentido, por un lado, porque está más pronta la venida del Señor. Más triste debemos estar porque esas personas van a sufrir. Ese es el contraste del gozo del cristiano, ¿no? Estamos felices porque sabemos dónde vamos, pero estamos tristes porque sabemos la realidad de las personas que no conocen a Dios. ¿A qué nos desafiaría entonces las 70 semanas más bien? A evangelizar, a hablar de Dios en medio del dolor, a dejar de pensar en nuestro dolor y pensar que hay un dolor más duro para las personas que no tienen a Cristo y hablarles del Señor a ellos. Ese es el propósito de la semana 70. Bueno, el otro, no quiero perder más tiempo allí porque... Siguiente diapositiva, hermana. Para terminar esta parte, hay un resumen de eventos históricos. Si queremos ver la parte histórica, podemos hacerlo. ¿Hasta dónde llegan las 69 semanas?
Y hemos visto que en el año 445 al 444 se decretó, salió un edicto para restaurar Jerusalén. 7 semanas después, es decir, 49 años, y luego 62 semanas en el año 434, llega el Mesías en el año 33, que es ese lapso de 434 años. Llega el Mesías, muere. El año 70 se destruye Jerusalén y viene este periodo de intermedio, que se conoce como paréntesis de Dios o la época de la iglesia, la época de la gracia, que es donde estamos viviendo. Y el reloj, hermano, está ya en cuenta regresiva. No podemos decir faltan tantos años. Aquel que le diga, hermano, falta tanto tiempo, es ya caído en herejía, porque nadie sabe el tiempo ni la hora. Pero los eventos no nos evitan ver de que la venida del Señor está muy pronta. Quizás no lo veamos nosotros. Quizás pasen 10 años todavía. Quizás ni lo vean nuestros hijos. Pero cada vez las señales son de que las cosas van a ir empeorando, porque el hombre cada vez es más malo. Y luego viene el rapto. Estamos en los principios de dolores, hermano. Ahora la cosa es cuánto dura ese principio de dolor. El Señor nos lo dijo. Por eso Pablo nos dice, vivan ya, como si un ladrón estuviera viniendo por ustedes. Así será el rapto. Estate preparado. Hermano, el llamado entonces de las 70 semanas unido con Apocalipsis es, abre los ojos. No te pierdas en qué vas a trabajar, qué vas a comer, va a terminar el sufrimiento, qué autoridad va a estar en el poder. No mires eso solamente. Abre los ojos, porque las cosas que están pasando nos dicen que Cristo viene pronto, que Cristo viene por su iglesia pronto. Pero no es solamente el llamado para portarse bien, ¿no? Porque uno hace así. Mi papá, mi mamá trabajaban todo el día, salían 8 menos cuarto de la casa, llegaban a las 6 de la tarde y nos decían van a acomodar su cuarto. Entonces nosotros como hijos, como buenos hijos, durante todo el día íbamos al colegio, luego nos íbamos a jugar y cuando ya faltaba 1 hora para que lleguen los papás, nos poníamos a acomodar rápido, ¿no? Hasta que una vez llegó antes y nos encontró con todo sucio y nos ha disciplinado a todos. Cuidado que el Señor nos encuentre así. En mi mente solamente mi trabajo, mi casa, mi auto, mis bienes. ¿Y la iglesia? ¿El ministerio? ¿Y el compartir a otros de Cristo? O como alguien decía, ¿qué sucede si Jesús viene justo en el momento que estoy cometiendo un pecado? O si se le ocurre venir justo domingo, día, horario de culto, y yo estoy en otro lugar. ¿Qué le diría? Hermanos, los 7 años que vienen son años de tribulación, es cierto. Pero cuando leemos Apocalipsis, aún en ese periodo tan duro, Dios manda un ángel para predicar su evangelio. Dios levanta 2 profetas en Israel para predicar el evangelio. Lo matan a los 2 profetas. Los profetas resucitan después de 3 días con su cuerpo ahí botado en la plaza, pudriéndose, vuelven a la vida. Vuelven a proclamar las buenas nuevas. El pueblo dice, mira, y dice, esto es obra de un Dios. Cuando escuchan al ángel, todos glorifican a Dios. ¿Qué es lo triste? Ninguno se convierte. Hermanos, solamente tenemos tiempo hasta el momento en el cual suene la última trompeta y la iglesia sea llevada. Aquel que quiera ser salvo después, se vuelve a cerrar este paréntesis en el que estamos viviendo de gracia y nuevamente todo será como era en el Antiguo Testamento. Ya el Espíritu Santo no morando como mora hoy en día en nosotros, ya tratando de entregar nuestra vida por causa de nuestra fe, ya no solamente por confesar a Jesús. Pero lo triste es que va a ser muy difícil ser salvo, porque el hombre va a estar endurecido y más enojado contra Dios. ¿Qué podemos ver al analizar las 70 semanas entonces? Primero, Dios cumple literalmente sus promesas, no como nosotros lo esperamos.
pero Él lo cumple. Él ha prometido vida abundante para cada uno de nosotros, no vida sin sufrimiento. Dios ha prometido acompañarnos en el dolor, no quitarnos el dolor. La profecía está centrada en Israel y en Jerusalén, no en individuos, no en nosotros, aunque somos parte del pueblo de Dios. Las 69 semanas conducen a la venida y muerte del Mesías que ya se cumplieron. Y si se cumplieron literalmente, hermanos, sacando los números de años, como hemos visto, esta última semana se cumplirá también. Y todo lo que ha prometido. La semana 70 aún es futura, no la veremos. Quizás estamos viendo los inicios, pero no viviremos en ese tiempo. Y finalmente Cristo volverá en gloria y establecerá su reino para cumplir el reinado milenial, donde la iglesia volverá. Durante los 7 años de tribulación aquí en la tierra, habrán 7 años de las bodas del Cordero, donde habrán la recompensa de los hijos de Dios, donde estaremos con nuestro Señor gozándonos. Mientras acá hay dolor, allá habrá consolación. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Estuviste en vida y tenías todo. Él estaba sufriendo. La iglesia, hermanos, hoy en día sufre por causa del evangelio. Allá tendremos consolación y acá ellos van a pagar entre ellos mismos por el dolor que se están causando. Y luego vendremos para gobernar con el Señor durante los 1000 años que ha prometido, para cumplir su promesa con Israel y finalmente el estado eterno donde estaremos con el Señor para siempre. Para aplicar, hermanos, vivamos con esperanza. Apocalipsis y Daniel nos dice, vivan esperanzados de que todo va a empeorar, pero es para bien. Segundo, permanezcan vigilantes, no se duerman, despierten. Si estás dormido, despierta de una vez, abre los ojos y haz lo que debes hacer. Colabora para que haya justicia, para que haya amor, para que haya bondad. Y finalmente, proclamemos a Cristo. Que el Señor nos encuentre hablando del Señor. Esa es la obra de la iglesia. A eso nos mandó el Señor. Quisiera invitarles que me acompañen a orar, hermanos, y poder terminar este tiempo. Dar gracias al Señor. La diapositiva les pasé, entonces pueden compartirlo luego también. Y oremos, hermanos. Oremos para que el Señor nos muestre que aún en el dolor su amor está cuidándonos. No va a permitir que suframos más de lo que podemos soportar como sus hijos. Dios amado y eterno, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque aún frente a nuestra terquedad, a nuestro egoísmo, a nuestra maldad, a nuestra imperfección, a nuestra infidelidad, tu amor, Señor, nos abraza en todo momento. Padre Santo, gracias te damos porque por tu misericordia no permite que toda la maldad nos caiga, aún a tus hijos como a las personas que no te conocen o a aquellos que te rechazan. Señor, gracias porque eres un Dios que en su amor, aún en medio del dolor, aún en medio de tu ira, Señor, de tu justicia, hay oportunidades para que podamos enmendar y reencaminarnos. Señor amado, tú conoces nuestros corazones. Como iglesia tú nos conoces, Señor. Si hay algo que debemos cambiar, Padre, que tu Santo Espíritu nos confronte, nos anime, nos aliente para poder cambiarlo y poder ser el tipo de hijo que tú esperas que seamos. Señor, que tu palabra nos ayude a encontrar esperanza y a entender que nuestra mirada no debe estar en este mundo, aunque vivimos en este mundo, aunque debemos trabajar para poder sostener nuestra familia, nuestras vidas, pero lo que debemos cuidar y celar siempre es nuestra comunión y nuestra cercanía contigo. Padre Santo, gracias porque tu palabra, aunque tiene cosas muy oscuras, muy difíciles de entender, las cosas que podemos llegar a comprender, Señor, son claras y nos muestra tu amor y frente a la maldad que tú estás en control de todo, Señor. Gracias te damos, encomendamos el resto de este día, nuestra vida en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Que el Señor nos bendiga, hermanos.